estudiar algo muy importante. La idea es estudiarlo todo el año y hacer el curso completo. El tema son los 13 principios de fe del judaísmo. Yud, Gimel y Karim. No sé si traducirlo fe porque para el judaísmo no es fe, es más conocimiento. La pregunta vamos a decir así, en Ibrit sería Yud, Gimel y Karim, los 13 y Karim, principios de Emuná. Y tenemos que definir qué significa Emuná. ¿Está bien? ¿Están conmigo? ¿Se concentran? Fíjense que en el título ahí dice Sheelot de Emuná, preguntas de Emuná. Mabole Makshevet Israel, a veces en otros lugares el nombre que le ponen al curso es Makshevet Israel, porque es pensamiento de Israel, cómo pensamos los Yudim. Y en estos puntos está lo más importante que un Yudí tiene que saber, porque son las grandes preguntas de la vida. Las grandes preguntas de la vida están en estos temas. ¿Qué significa la palabra Emuná? Hago una pequeña introducción. Yo quiero saber qué significa la palabra Emuná. ¿Dónde lo busco? ¿En la Torá? ¿Están de acuerdo a buscar en la Torá? Porque no puedo agarrar el diccionario. Ibn Shushan, hay un diccionario en Israel, Ibn Shushan, muy famoso. Es un diccionario. ¿Está bien agarrar el diccionario y buscar la palabra Emuná? ¿Por qué no? ¿Por qué en la Torá y no en el diccionario? Porque esa va a ser la definición de Emuná. La Torá es el diccionario judaísmo verdadero es la Torá. Si yo agarro un diccionario y busco la palabra Emuná, me va a dar la definición moderna de la palabra Emuná. Pero yo quiero saber que cuando el judaísmo dice Emuná, o sea, cuando la Torá dice Emuná, ¿a qué se refiere? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que el diccionario más importante es la Torá misma? Que la Torá se explica por sí misma. Esa es la mejor explicación. La Torá. El Tanaj. Bueno. ¿Dónde aparece por primera vez la palabra Emuná? ¿En qué parasha? ¿Quién sabe? ¿En qué libro de la Torá aparece Emuná? Hubiese pensado en Bereshit, porque Bereshit es un libro de Emuná, pero no aparece. Aparece Vayamen y tuvo Emuná, pero no aparece el sustantivo. El sustantivo Emuná aparece en Sefer Shemot. ¿En qué peralla? Cuando salieron de Misraim, salen de Misraim, Beshalach, para allá Beshalach paró. Hay una guerra contra Amalek. Guerra contra Amalek. ¿Escucharon esa guerra? Amalek nos ataca. ¿Qué hacen los Yudim? ¿Qué dice Dios? Obvio que hay que defenderse, pero ellos primero nos habían atacado. Entonces Dios le dice a Moshe que hay que ir a pelear contra Amalek por lo que nos hizo para defendernos. Entonces Moshe Rabbeinu pone a Yoshua como jefe del ejército. Y Moshe se va arriba, a la montaña, con Aarón, el hermano, y Hur. Empieza la guerra. Dice que había 1000 de cada tribu. 12.000. Y que tiene que ver la palabra Emuná con todo esto. En un momento dice que Moshe Rabbeinu estaba parado, ¿no? Y ahí viene, dice. Vidé Moshe y las manos, en Ibrit, y las manos de Moshe Emuná. Vidé Moshe Emuná. ¿Qué significa? No tiene sentido, ¿no? Que tenemos Emuná en las manos de Moshe, no son antidolatría, ¿no? ¿Qué es la mano de Moshe Emuná? Dice así, que cuando Moshe tenía las manos firmes, ¿se acuerdan? Entonces todo Israel estaba peleando la guerra, Moshe levantaba las manos al cielo y todo el pueblo como que tenía espíritu, vamos. O sea, Moshe, ¿qué te estaba diciendo? ¿Qué les estaba diciendo al pueblo cuando levantaba las manos y apuntaba al cielo? Dios está con nosotros, vayan con el espíritu de Dios, vamos a ganar. ¿Está claro? Eso es lo que está diciendo. Muy bien. Pero ¿cómo dice la Torá? Dice, y la mano de Moshe Emuná. ¿Qué? Ahora estoy en la etimología de la palabra, ¿eh? ¿Qué significa la mano de Moshe Emuná? Cuando la mano de Moshe estaba firme, bien parada. O sea que Emuná, dejen ahora fe, ¿qué significa Emuná? Emuná es algo firme. Eso define Emuná, estoy en la etimología de la palabra, ¿entendieron? Algo firme, algo bien estable. Algo que no tambalea, algo que estoy seguro. Eso es Emuná, en hebreo. No, es algo, no sé, algo firme. ¿Me siguieron? ¿Está bien? Muy bien. Si es algo firme, algo bien certero, entonces díganme si estaría bien la traducción de Emuná
fe. ¿Sería una traducción correcta? Fe. O sea, fe en español. O hoy en día, como se habla de emuná, ¿está bien? ¿Eso es fe? ¿Eso es emuná? ¿Tener emuná es algo que tiene que ver con la fe? No exactamente porque la fe no es algo firme, como dicen muchos. Exacto, eso quiero decir. O sea que emuná tiene que ver más que fe, algo más concreto. Es lo que no es solamente fe, no es solamente fe, si quieren puede para empezar, pero es más conocimiento. ¿Está bien? Algo certero, algo que estoy convencido. Si tengo fe, puede ser que sí, puede ser que no, pero no es algo que estoy 100% convencido. Emuná es algo que debo estar convencido. Y para estar convencido es algo que se estudia. Algo que, o sea, ¿a qué voy? Que emuná tiene que ver con más que fe, o sea, también puedes empezar por fe, pero tiene que ver más con conocimiento, con jochma. ¿Me siguieron? Voy a tratar de demostrarlo. En la palabra emuná. ¿Qué palabra parecida conocen a emuná? Amén. Muy bien, fue rápida. Vamos a ver. Emuná, ¿está bien? Y amén. ¿Están de acuerdo que es el mismo Yoresh? Pulpan. Alef, Mem y Nun. Es el Yoresh. Y acá también. Alef, Mem, Nun. Amén, emuná. ¿Qué significa amén? ¿Cómo? ¿Concuerdo? Concuerdo, está bien, esperen. Normalmente, yo escucho una verajá. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, sheakol niyah bidbaro. Dice, amén. Estoy afirmando que es cierto. Cuando digo amén, estoy diciendo, en otras palabras, ¿cuál es la clásica traducción? En español, ¿cómo traducen normalmente? Así sea. Así todo debe. ¿Qué diga amén? Así sea, que así sea. Bendito sea Dios que creó el mundo con su palabra. Creó el mundo con su palabra, ¿no? Así sea. Que así sea, ya lo hizo. Que así sea. Que así sea. Ya lo hizo el mundo. Entonces, no, está bien. ¿Qué quiere decir? Amén es, la verdadera traducción de amén, correcta, es verdad. Amén es verdad, puede ser así sea, puede ser así fue, o puede ser así es. Lo que estoy diciendo, que lo que acabas de decir, es verdad. ¿Me siguen? ¿Por qué si yo no sé la verajá, no la sé la verajá, y el otro dice la verajá, yo puedo decir amén y cumplir? Si yo no la dije. Porque ¿qué dije cuando dije amén? Verdad lo que acabas de decir. Entonces como que yo lo dije. ¿Entendieron? Eso es amén. Verdad lo que acabas de decir. Es como que yo lo estoy diciendo. Amén significa, eso lo que quiere decir, verdad. Verdad. Eso. O sea, emuná, amén, tienen que ver con algo firme. Algo verdadero es algo firme, ¿no? Algo que estoy convencido que es verdad es algo firme. O sea, en otras palabras, emuná es, en cierta manera, la búsqueda de la verdad. Siempre estoy buscando la verdad. Yo quiero tener emuná en Hashem. Yo quiero estar convencido que Dios existe. Yo no quiero saber más o menos. Yo quiero estar 100% seguro de que Dios existe. ¿Se entendió? Hay otra palabra hermana, emuná, o sea, si quieren otra palabra parecida, sería, acá, emet. Emet. Es verdad que ustedes pueden decir, Alef Mem Taf, ¿dónde está la Nun? ¿Está bien? En verdad el Shoresh es, Emet tendría que ser Omenet, pero cae, ¿está bien? Cayó la Nun del medio, pero se convirtió en Emet, pero en verdad el Shoresh era la Alef Mem Nun. Emet es verdad. Amén es verdad. Emuná es verdad, es saber la verdad, buscar la verdad. ¿Está bien? Entonces no es solamente fe, ¿no? Es más estar seguro. Muy bien. Esa traducción es lo importante para que vean lo que vamos a estudiar. Si emuná tiene que ver con la verdad, o sea, los 13, entonces, ¿cómo traducirían? Yud, Gimel y Karim. Yud, Gimel, Yud es 10, Gimel 3. Los 13 principios de emuná. Los 13 principios de la verdad, de la búsqueda de la verdad. ¿Por qué son los 13 principios? Porque son los 13 fundamentos. Ahora voy a tratar de descartar ideas falsas. No estoy hablando de dogmas. Los 13 principios de fe del judaísmo no son
dogmáticos. Tengo que explicar qué es un dogma. ¿Qué es un dogma? Un dogma es algo que estás obligado a aceptar, sí y solo sí, aunque se demuestre lo contrario. Aunque se demuestre lo contrario, es un dogma, tenés que aceptarlo. El judaísmo no va por ese lado. Si yo demuestro que eso es falso, no puedo seguir creyendo en eso. ¿Me siguieron? El cristianismo es una religión dogmática. El cristianismo. Por ejemplo, un dogma. Un ejemplo de un dogma. Ellos dicen, creemos en un Dios único. Pero después dicen, pero son tres. ¿Cómo? ¿Es un Dios único o son tres? Son tres que son uno y uno que son tres. Es contradictorio. Contradictorio. Matemática, 1 desigual a 3. No puede ser 1 igual a 3. No es igual a 3. ¿Cómo la contestan? ¿Cómo la explican? El misterio de la Trinidad. ¿Qué misterio? Misterio nada, porque es imposible. Claro. Es un dogma. Eso es un dogma. Un dogma es algo que tiene que... Si viene Copérnico o viene Galileo Galilei y dice, ve por el telescopio y dice, el mundo no es el centro del universo. No es... Antes pensaban que el mundo era el centro del universo. Dicen, no, los planetas giran alrededor del Sol. No somos el centro del universo. Quítenle los ojos. ¿Pero cómo? Va en contra de la... Quítenle los ojos, o tonto. Está diciendo la verdad. Que quítenle los ojos. No, ¿entienden lo que es un dogma? Es que a pesar que se demuestre lo contrario, vos tenés que creer así. En el judaísmo no existe algo así. Imposible, ¿eh? Imposible que el judaísmo diga, está demostrado que eso es falso y yo tengo que creer en eso. Imposible. Yo quiero decir que el judaísmo se puede demostrar. Esa es mi teoría. El judaísmo busca la verdad. El judaísmo quiere demostrar la verdad. Cuanto más pruebas tenga, mucho mejor. ¿Están de acuerdo? O sea, ¿están de acuerdo que cuanto más pruebas tenga voy a tener más emuná? ¿O está mal buscar pruebas en la vida? No está mal, está perfecto. Así estás más convencido. Cuanto más convencido, mejor. No dije que, ¿qué te pensás? ¿Que se puede saber todo? No dije que se puede saber todo. Pero cuanto más pueda comprobar las cosas, mejor. ¿Están de acuerdo? Que no es un desafío de un año del curso de Yukim y Karim, sino es un desafío de toda la vida. Toda la vida tengo que ir en ese camino. Cuanto más firme en la emuná, mejor. ¿Se entendió? Igual tenemos que discutir después qué es el ideal, emuná bejakirá o emuná temima. Emuná investigando o emuná simple. ¿Conocen que esa versión de emuná temima sin tantas preguntas? Obvio que la que yo dije fui por este lado, no fui por ese lado, pero bueno, hay que demostrarlo. Algunos van a decir que la emuná temima es el ideal. ¿Está bien? Yo digo, si emuná tiene que ver con conocimiento, no puede ser que la emuná, la fe ciega, sea el ideal. Porque yo digo que lo ideal no es ciego, es buscar respuestas. ¿Está bien? ¿Aceptan el desafío? Tenemos un desafío grande. Bueno, y la primera clase del curso tiene que ver con preguntas. Preguntas de la vida, que es lo que vamos a tratar de contestar estudiando los Yukim y Karim. ¿Está claro? Bueno, entonces voy a empezar... voy a empezar, salteo la 1, después pongo la 1. Sí. ¿Puedes recordar en dónde esa primera vez aparece? La palabra Emuná aparece en Parashat Beshalach, en la guerra contra Amalek. Cuando Moshe Rabenu levanta las manos, ahí el pasuk dice Vidé, y las manos de Moshe Emuná. ¿Qué significa? Y las manos de Moshe estaban firmes. No significa que teníamos Emuná en las manos de Moshe. O sea que la palabra Emuná es firmeza. De ahí también viene la palabra Neemán. ¿Ven? Neemán, que tiene Ales Memnun, que es algo fiel a eso, fiel a esa verdad. Neemanut. Dios promete y cumple. Es Neemán. ¿Entiendes? Dios es Neemán, porque lo que Dios promete, hace. Es verdadero. Busca, ¿entienden? Bueno. Vamos a empezar por todas las preguntas que vamos a investigar. Empiezo por la 2. La 2 dice así. Bemá, bemí, atá, ma'amin. La pregunta número 1 del judaísmo, ¿en qué, en quién? No sé si lo defino como qué o lo defino como quién, o si hay palabra para definir. ¿Tú crees? O sea, la pregunta número 1 es, ¿quién es Dios? ¿Quién es Hashem? ¿Cómo se lo puede definir a Dios? Hicieron una estadística
preguntando a la gente en Israel, ¿crees en Dios? ¿Sí o no? Sí, no, sí, no. El 90% dijo sí. Respuesta, entonces, ¿qué aprendimos de esta estadística? Que el 90% de los judíos creen en Dios en Israel. Fue bien hecha el cuestionario. El cuestionario es, ¿crees en Dios? Sí, no. De cada 10, 9 dijo sí. Entonces el 90% cree. Yo le pregunto si fue bien hecho. Muy bien. Para, vos dijiste, ¿crees en Dios? Sí, no. Para. Tenés que primero definir lo que estás hablando. Porque una persona puede haber dicho sí e imaginarse algo que eso es Dios y eso no es Dios. También puede haber una persona que diga no, porque eso que se imagina que es Dios, él no cree, pero eso a lo mejor no es. ¿Entiendes el problema? Digamos que yo pienso que Dios tiene cuerpo y forma. ¿Está bien? Entonces, la persona que piensa que tiene cuerpo y forma, si él dijo sí, ese sí no es verdadero, porque Dios no tiene cuerpo y forma. O si él dijo no, al revés, digamos, porque siempre le enseñaron que Dios tiene este cuerpo y esa idea para él es muy primitiva. Por eso él dijo no. Tiene razón en decir no, porque eso no es Dios. Entonces no está bien hecha. ¿Entendieron? ¿Están de acuerdo que no está bien hecha? ¿Qué hay que hacer primero? Definir la definición correcta a la que quiero preguntarte, que para mí es la definición de Dios, y yo después te digo, ¿en eso crees? Y bueno, ahí sí, ahí definimos. ¿Se entendió? O sea, que el concepto primero hay que definirlo. Si no, vieron que hay profesores en la universidad. Hay profesores de la universidad. A veces a muchos alumnos no les gusta. Pero vos le vas a preguntar algo y el profesor te dice, cuando dijiste esto, ¿a qué te referís? Y cuando dijiste esta palabra, ¿a qué te referís? En cierta manera tiene razón. Porque el profesor te quiere contestar a lo que le preguntaste, pero tiene que tener bien claro a qué te referís cuando le preguntás. ¿Entienden? O sea, el tema de la filosofía de la semántica es muy importante. Filosofía de la semántica es entender las palabras. Si no entiendo, la mayoría de las discusiones que hay entre los seres humanos es porque cuando uno está diciendo una cosa, el otro piensa que está diciendo otra cosa. Entonces se la pasan discutiendo una hora. Y al final a lo mejor no estaban discutiendo, porque él pensaba esto. ¿Entienden? Entonces tenemos problemas al hablar. Y el problema es el lenguaje y la variedad o la ambigüedad de las palabras. Claro. Por eso hay que definir las palabras y después entonces sobre eso hablamos. O ponerlas en el contexto correcto. Rambam escribió un libro de filosofía, Moreh Nevuchim, Guía de los Perplejos. El tomo 1 es el tomo más medio pesado. ¿Pesado en qué sentido? Porque define las palabras. Capítulo 1. Voy a definir esta palabra. Entonces, parece un diccionario. Obvio que Rambam quiere decir algo profundo y vos tenés que ver a qué va. Pero ¿por qué hace eso Rambam? Porque sabe que hay un problema de que no se entienden las palabras. Entonces hay discusiones. Entonces, primera pregunta. ¿Quién es Dios? ¿Está bien? ¿Por qué dijo Bemá, Bemí? Porque Dios no es un ser humano. Entonces, ¿cómo lo defino? Como Al-Smachma. Entonces, acá va la primera. ¿Quién es Dios? Y si lo puedo demostrar. Entonces, ¿se puede demostrar la existencia de Dios? ¿Qué piensa el judaísmo si se puede o no demostrar la existencia de Hashem? Le digo lo que pienso yo, ¿no? O que yo, Natán en mi humildad. ¿Está bien? ¿Está bien? El judaísmo piensa que sí, que Dios que se puede demostrar la existencia de Dios. O sea, ¿qué habría que ver en estas clases? Pruebas de la existencia de Dios. Exacto. Primero hay que definir a Dios y después tenemos que ver pruebas de la existencia de Dios. La mayoría de los pensadores de todos los tiempos, la mayoría de los pensadores filósofos de todos los tiempos piensan que se puede demostrar la existencia de Dios. Estoy hablando de los grandes, ¿eh? De verdad, los grandes. 3 grandes filósofos griegos, Platón, Aristóteles, Sócrates. ¿Creían en Dios? Sí. Voy a decir, bueno, en dioses griegos. No en dioses griegos. En Dios, en Dios. No, pero ¿cómo en Dios? Ahora no importa cómo lo llames. Si la definición que él trae de Dios, él dice, yo creo en un Dios único, que no tiene ni cuerpo ni forma, y que de él viene todo, es una de verdad definición correcta de Dios. Lo puede llamar la causa primera. ¿Está bien? Pero está hablando de Dios. ¿Me siguieron? Es su característica principal. Y esos grandes pensadores no llegaron a la conclusión de que Dios existe por su religión. Porque no eran religiosos. Llegaron por su raciocinio, por su pensamiento. O sea, aparentemente, la apuesta mía es que el conocimiento te lleva a la existencia. ¿Cómo llegó Abraham vino a Dios? Abraham. ¿Qué dice el Midrash?
que estaba, primero todo el día, ¿no? Rezó al sol, se hizo de noche. No es el sol. Rezó a la luna y a las estrellas. Se hizo de día. No, ni sol ni luna estrella. Hay alguien que maneja todo. Es un midrash, suena infantil, ¿no? Pero es profundo. ¿Qué está diciendo el midrash? Que cómo Abraham llegó a Dios a través de la naturaleza. Ese es el punto que tenemos que analizar. Si ver el universo me lleva a la conclusión que Dios existe. Yo apuesto que sí, pero bueno, hay que demostrarlo. ¿Está bien? Yo digo que ver y pensar, analizando el cosmos, te lleva a la conclusión que necesariamente tiene que haber un ser que hizo todo esto. Que no es todo de casualidad, porque las cosas no van a la casualidad. Vos ves orden. Si hay orden, hay ordenador. Si hay creación, hay creador. Esa va a ser la teoría que queremos demostrar. ¿Está claro? Si yo veo un libro entero, ¿no? Acá veo un libro, ¿no? ¿Está bien? Tengo el libro, acá tengo un libro, ¿está bien? ¿Alguien va a decir que este libro se hizo de casualidad? No sabes lo que pasó hace millones de años. ¿Qué pasó hace millones de años? Todas las hojitas de los árboles, estaban abiertas las ventanas, entonces entraron. Y había un frasco de tinta, justo. Sí, está bien. Y después se cayó el frasco de tinta y se fue formando, y se fueron formando como hojas. No solamente se fueron formando como jeroglíficos, y después se formaron letras. Y después que se formaron letras, se formaron renglones. No te puedo creer. Y además tiene sentido. No. Y además después se puso la tapa dura. ¿Esto vieron? Esta tapa dura. Y hoy en día tengo el libro acá, Yalkut Yosef. ¿Alguien diría que lo que dije tiene sentido? No. Si este libro está acá es porque lo hicieron en alguna editorial, lo imprimieron. No, si alguien lo imprimió. No se hace de la nada. ¿Entiendes lo que quiero decir? Por eso, lo que quiero decir que el cosmos, con todas las cosas que tiene para ser tan exacto y tan perfecto, decir que es de casualidad no tiene ninguna lógica. Eso es lo que quiero decir. La lógica te dice que acá hay algo, alguien que lo hizo. ¿Está bien? Si van a encontrar la bandera de Estados Unidos en la luna, y está ahí la bandera, alguien va a decir, ¿cómo llegó la bandera de Estados Unidos? Se hizo en millones de años, se fue formando y se hizo una bandera. No, llegó el astronauta y puso la bandera. ¿No? Si yo le digo que se hizo de casualidad, me decís, estás loco, Natán. Entonces la pregunta es, ¿se puede demostrar la existencia de Dios? Sí, no, ¿cómo? ¿Está clara la pregunta? ¿Qué principio de fe? Es el principio de fe número 1. Bueno. 3. La pregunta 3. No, la que leí fue la 2, salté la 1. Está bien, en la hojita que les di, después vuelvo a la 1. La que está en la 3. Aima Elohim Barata Olam. ¿Acaso Dios creó el mundo? Y es lo que acabamos de decir, ¿no? ¿Acaso Dios creó el mundo? Menain Leja. ¿Cómo sabes que Dios creó el mundo? Ahora, ¿por qué no es la misma pregunta que antes? Antes decía, ¿en quién crees? Si Dios existe. Y ahora la pregunta es si Dios creó el mundo. ¿No es lo mismo? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Muy bien. ¿Por qué no es lo mismo? Por ejemplo, Aristóteles, ¿qué creía? ¿Conoce un poco de filosofía griega? ¿Creía que Dios existe? Sí. Pero creía que el mundo es eterno. O sea, que Dios es la causa de todo y el mundo es eterno. ¿Pero cuándo nació el universo? Siempre existió. Entonces no crees en Dios. Claro que creo en Dios, te dice. ¿Y quién es Dios? El mundo viene de Dios. Entonces en algún momento lo creó. No, así es siempre. No entiendo. Bueno, no importa. ¿Entendió la teoría? La teoría de él está la causa primera y de la causa primera viene todo lo que existe. Pero de manera eterna. Entonces, según Aristóteles, ¿Dios creó el mundo? O sea, ¿lo creó de la nada? No. ¿Entendieron? Entonces mi pregunta, esa es la pregunta ahora. ¿Es un principio de fe que Dios creó el mundo de la nada? Sí. ¿Podemos demostrar que Dios creó el mundo? ¿Cómo podemos demostrar si Dios creó el mundo? ¿Entienden? Menai Leja, ¿cómo sabes que creó el mundo? ¿Lo podemos mostrar con la Torá? No, mi pregunta es si lo puedo demostrar sin la Torá. ¿Se puede traer pruebas de ciencia que Dios creó el mundo? ¿O no necesariamente? Puedo demostrar que Dios existe, pero no sé si puedo demostrar que lo creó de la nada. ¿Entendieron? Hay 3 teorías. La teoría de la Torá es que Dios creó todo de la nada. La teoría de Aristóteles, que el mundo es eterno. La teoría de Platón, que Dios creó todo de una primera materia. Esas son las 3 teorías que hay. No hay otra. Son las 3 posibilidades. 3 posibilidades. Obvio que iba a decir Dios creó de la nada. Pero tengo 3 posibilidades. Pero fíjense, las 3 posibilidades creen en Dios.
Las tres creen en la existencia de Dios. Es algo absoluto, la existencia de Dios. Nada más, si lo hizo de la nada o no lo hizo, en ese está el mahloket. Que habría que ver si lo podemos demostrar. ¿Está claro? La pregunta. La pregunta que más nos atañe a nosotros. ¿Para qué creó el mundo? ¿Tiene alguna respuesta para qué creó el mundo? Pregunté, ¿para qué somos padres? Tenemos una necesidad de dar amor. Esperen, tenemos una necesidad, pero espere. Dios es perfecto. Por definición, Dios es la perfección. ¿Por qué nosotros que queremos ser madres? ¿Podemos explicarlo? Es lo mismo. ¿Pero quieres aplicar ese concepto humano a Dios? Dar, Para dar. crear, Respuesta, ¿para qué creó el mundo? Dame una respuesta en crear español. y dar. Para dar. Él es misericordioso. Yo te pregunto, ¿Dios necesita dar? Bueno, la cuestión de la representación del ser humano. No necesita. Pará, yo pregunté, Dios, Bien. No necesita, pero quiere. ¿Dios creó el mundo? Puede ser que hay un para total y hay un para más limitado. Pues de lo que yo veo es que Dios me da. Eso sí, es lo que veo, es la creación. La creación es todo dar. La pregunta mía fue, ¿para qué Dios lo creó? Que tengo un problema porque en Dios no puedo hablar de paras. Porque lo perfecto no tiene ninguna necesidad. Ahí está el problema. ¿Entendieron el problema? Pero o sea, no es fácil. Tipo, no es que lo Hashem es Gesed, Hashem es todo dar, es todo bondad. Hashem es Gesed. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Dios creó el mundo de la nada? O sea que en un momento el mundo no existía. En un momento el mundo no existía. ¿Dónde está? Hashem es Gesed significa hace el mundo. En un momento hace el mundo no estaba. A pensar. ¿Qué antes? No, antes de que creara todo de la nada existía solamente Dios. ¿Qué existía antes? ¿Qué existía antes? Antes, ángeles, la Torá. Oye, ¿Dios creó la Torá? Bueno, o sea que antes que creara la Torá existía solamente Dios. No. Sí, Dios es único. Dios es único. Se pregunta, ¿había otro mundo antes de este mundo? ¿Y antes? ¿Había otro mundo? Sí. ¿Y ese mundo que había antes de este mundo no lo creó Dios? O sea que en un principio llego a un momento, vas al final, que existe Dios y no existe nada. Entonces yo digo, si la definición de Dios que diste recién es Gesed, que significa dar, en cierta etapa la definición no se da, cuando todavía no creó. Entonces no puede ser la esencia. Pero entonces se empieza a dar cuando creó al hombre. ¿Sí? Obvio que creó el mundo es lo que él hace y es lo que yo capto, que es lo máximo que hay, que es el dar. Nada más yo les quise mostrar que no es fácil contestar la pregunta. Eso quise mostrar, ¿entendieron? Le estoy diciendo, ustedes me están dando una respuesta a partir de, pero por cuanto que lo perfecto no tiene ninguna necesidad, decir ¿para qué lo creo? La pregunta ¿a qué me refiero cuando digo ¿para qué? Sí, lo limita. La pregunta ¿para qué Dios creó el mundo? Está limitando a Dios. Para nosotros, porque nos quiere dar y nos quiere crear. Está bien. Pero no es que Él tiene la necesidad. Él no tiene necesidad. Él todo lo da, entonces da Es todo dar. amor. Sí. Y las Neshama dijeron, ok, nosotros también queremos dar, no queremos solamente recibir. Perfecto. Entonces él dijo, ok, voy a construir un mundo para que ustedes tengan. Está bien. Entonces me diste respuesta desde la creación de las Neyamot. ¿Y antes? ¿Para qué creó las Neyamot? Antes de que Hashem fuera creador. ¿Para qué Dios necesita crear Neyamot? Dios no necesita Neyamot. Para darles a las Neyamot. Dios necesita dar. No me pregunta, las creó. Está bien lo que están diciendo, ¿eh? Nada más objetivo de mi clase es hacerlos pensar. ¿Está bien? Está claro que los estoy haciendo pensar, ¿no? Y que vean qué profundo que es el judaísmo. Miren, es tan profunda esta pregunta que la Cábala trata de entender todo esto. Trata de entender por qué Dios creó el mundo y la Sefirot y cómo bajo de... ¡Buah! O sea que, obvio que no es algo simple. Si la Cábala, que es el tema más secreto de cómo Dios maneja el mundo, trata estos temas, es un tema dificilísimo. Pero está bien lo que dijeron, ¿eh? No estoy en contra. Nada más que quise decirle que a lo mejor no llegamos hasta el final. No, entiendo como que. Ulay es una pregunta sin respuesta, eso quise decirles. Quiero un poco más. Ulay es una pregunta que no puede llegar nunca. Hasta el final de la cuestión. Porque llegar al final de la cuestión del para qué es como que tampoco puedo llegar nunca hasta la esencia de Dios. ¿Puedo entender lo que es la esencia de Dios? Imposible.
Imposible. Entender lo que hace, para esto tenés que ser Dios. Entonces, entender el para qué de Dios es como entrar en Dios, ¿entienden? Entonces, ¿qué es lo que puedo entender? Puedo entender a partir de la creación. A partir de la creación, sí. Dios es todo dar. Dios me creó. Dios me dio mitzvot para mejorar. Perfecto, obvio. Venimos al mundo para servir a Dios, perfecto. Pero Dios necesita que lo sirva. Por eso, entonces todo para no, por dar, el dar de Dios a nosotros. Es verdad, en eso estamos 100% de acuerdo. La pregunta es si contesté al para qué Dios creó el mundo. En el para qué primero. Eso es lo que quise decirle, no sé si me entendieron. Pero quise decir que no, que ahí no llego. Llego a que el mundo gese, que el mundo me habla de la manifestación de Dios. Eso sí, estoy de acuerdo 100%. Eso. ¿Está bien? Mi idea es como que las Neyamot en realidad no las creó, como que si es una parte de él. Él no tiene que crear algo, una parte de sacó una parte de él. No. Yo no dije que las Neyamot son parte de Dios. Y si no tenemos una parte de él que Bueno, se deja. llama, Sí. entonces algo podemos llegar a entender de su esencia. Pero déjame explicar. Yo digo que las Neyamot no son parte de Dios. No son parte de Dios. Son parte de la gran creación de Dios. No parte de ¿En Dios. qué momento se crearon las Neyamot? Cuando Dios creó todo, creó también las Neyamot. Primero las Neyamot. No importa, creó los ángeles y las Neyamot, ¿sí? Y la Torah. Pero las Neyamot no son Dios. ¿Entienden ese punto? Pero las Neyamot- Porque si las Neyamot serían Dios, nosotros seríamos Dios. No, pues tampoco es No. definir lo que es llamar. Panteísmo. Hay que definir lo que Neyamá. Lo que sí estoy seguro que Neyamá no es Dios. Pero las Neyamot- No importa. Eso sí estoy seguro. Que yo no soy Dios, eso estoy seguro. ¿Entendieron? No, eso es absoluto. Es absoluto que las Neyamot no son parte de Dios. Porque Dios no tiene partes. Eso es panteísmo. Que es herejía, en cierta manera. Panteísmo es que Dios tiene millones de partes. Y todos son partes de Dios. Eso va en contra del principio de fe número 2, que Dios es único. ¿Está bien? Dios es único y no hay nada, ninguna palabra que capte lo que Él es. Es único. Si yo digo que mis Neyamot, ya sé porque siempre se dice así, por eso que se los quiero sacar. Está mal dicho, sí, pero es una metáfora. También, no es literal. Decir que somos Nitzotot de Hashem no es literal. Si lo entendés literal, estás en un problema teológico. ¿Entendiste? Porque si yo entiendo que soy un Nitzot de Hashem y que soy algo de Hashem, estoy entendiendo que Hashem tiene partes, aunque sean espirituales. Pero Dios no tiene partes espirituales. Y yo tampoco soy parte de Dios. Y si no, entonces también estaría entendiendo que estoy captando algo de Dios. Y en verdad es imposible entender la esencia de Dios. Eso es único. ¿Entendieron? Entonces es verdad que siempre se dice que las almas son partes de Dios. Gele que lo a mi mal. Vamos a ver eso, vamos a estudiarlo bien. Pero Gele que lo a mi mal, traduzcan, Gaón de Vilna, cito a Gaón de Vilna. Un gran Gelek de la creación de Eloa. ¿Entendieron? Si yo digo que es una parte de Dios, entra un problema. Pero si digo que es una parte de la creación de Dios, ¿ya está? No es Dios, es parte de la creación. ¿Entendieron? ¿Qué la Neyamá? Una gran parte de la creación de Dios. Ah, una parte espiritual. Ah, buenísimo. ¿Pero esa parte espiritual es Dios? No. Dios de Todopoderoso, el que creó todo eso. ¿Se entendió? Bueno, vieron que el tema de para qué Dios creó el mundo no es nada fácil. Obvio que venimos al mundo para servir a Dios. Eso es lo digno de hacer, eso es lo máximo, esa es nuestra meta. Ah, pero ahí estoy hablando de mi meta. No estoy hablando de para qué Dios. ¿Entienden? Yo estoy acá. Bueno, ¿para qué existo? ¿Cuál es mi deber? Eso. Ah, en esto está 100%. Estoy de acuerdo. Eso es lo digno de hacer. ¿Hay alguna respuesta para eso? Eso es lo que quiero ver. Vamos a ver en las clases nuestras si esa pregunta se puede responder o no. Eso es lo que quiero. Si no se puede responder, tengo que demostrarte que no se puede demostrar. ¿Entendés lo que quiere decir? Yo no puedo afirmar nunca que no se puede responder hasta que no te lo demuestre. Pero si te demuestro 100% que no se puede responder, te lo demostré. ¿Entendés lo que hay que hacer? Que no pasa nada. Lo más importante es cuál es nuestro deber en la vida. ¿Está bien? Que si yo no puedo captar la esencia de Dios, te tira abajo, ahora no puedo captar la esencia de Dios. Está bien, pero podés captar un montón. Está bien, podés captar un montón de cosas. ¿Qué querés? ¿Captar la esencia de Dios? Bueno, hay cosas que no se pueden captar. Hay límite para el intelecto. Eso es lo que quiere. Hay límite.
Yo aposté que el intelecto es lo más importante que tenemos, pero no dije que no tenga límite. ¿Entendieron? Bueno, sigo. Menain lehaya Elohim mitareva olam. Bueno, digamos que reconozco que Dios lo creó. Está bien, Dios lo creó. Principio 4 de fe, ¿eh? Principio 4 dice que Dios creó el mundo de la nada. Bueno, ¿interviene? Está bien, digamos que Dios creó el mundo. ¿Interviene en el mundo? ¿Expatlo? Mira, olam. ¿Le interesa a Dios lo que pasa en el mundo? ¿Cómo lo puedo demostrar? ¿Qué piensa el judaísmo? ¿Qué piensan ustedes? Que sí, ¿a Dios le interesa lo que pasa aquí? Sí. O sea, no solamente lo creó, Ulay sería también eso, aristotélico, ¿qué sería? Creó el mundo y lo abandonó. ¿Qué dice el judaísmo? Creó el mundo y lo mantiene, claro. O sea, ¿Dios interviene en el mundo? Sí. ¿Cómo interviene? Ah, eso es entrar cómo Dios maneja el mundo. Pero el judaísmo dice que Dios sí le interesa lo que pasa en el mundo. No dejó todo a la casualidad. Eso diría Aristóteles. O los filósofos griegos dirían así. Es todo casualidad. No hay justicia. Y no. No es casualidad las cosas. Dios maneja. Sí. El 4 dice, Menain leja, ¿cómo podés demostrar, de dónde sabés que a Elohim mitareva olam, que Dios interviene en el mundo? Shechpatlo, que le interesa lo que pasa en el mundo. Obvio que decimos que sí, ¿eh? Y eso va a ser en las clases. ¿Cómo demostramos? ¿Cómo demuestro que a Dios le interesa lo que pasa en el mundo? 5. Ahí en Cojota Jerima Poalim Baolam, ¿no existen otras fuerzas que funcionan en este mundo? ¿Acaso no hay otras fuerzas? ¿Cómo que? Kohabim. Pero acá no está hablando de estrellas a nivel astronomía, sino a nivel astrología. Astrología, o sea, a lo mejor hay otras fuerzas que determinan lo que te va a suceder. ¿De qué sos? De Libra. Ah, ¿de Libra? Ah, ¿sabes lo que te va a pasar en esta semana? Esta semana vas a encontrarte con la nada. ¿Está escrito en las estrellas lo que nos va a pasar? Pregunta 1. Kisuf, brujería. ¿Existe la brujería? ¿Sí o no? Hoy en día hay tantas películas cada vez meten más la brujería. Parapsicología. Otras fuerzas como telepatía, telequinesis, yo qué sé. ¿Está bien? Adivinar lo que va a pasar en el futuro, mover con la mente algo. ¿Existen otras fuerzas fuera de Dios? ¿O no? Todo viene de Dios. O sea, todo viene de Akadosh Baruj Hu, eso es absoluto. O sea, si existe, tiene que depender de él. Ahora la pregunta es si de verdad eso influencia o no. O sea, ¿influencia el horóscopo? ¿Sí o no? Te dicen qué suerte que tenés. Es que me enteré que vas a viajar. ¿Cuándo vas a viajar? Sí, el 5 de diciembre. ¿Por qué? Algunos dicen el 5, el Hamza. Contra el mal de ojo. No sea que de repente se te arruinó el viaje, ¿no? Entonces dice, o tocó madera. ¿Esas tonterías existen o no existen? Dice que sí, el horóscopo, el horóscopo, pero que la persona está más allá de eso. Entonces, ¿existe pero no para el Yudí o sí? Existe, pero no. Bueno, vamos a ver. Entonces para los Goyim sí existe. O sea, el horóscopo determina lo que le va a pasar a un Goy. No tiene libre albedrío. Entonces no tiene libre albedrío el no Yudí. Entonces no es algo absoluto. El horóscopo dice cosas que pueden a lo mejor pasar. No es absoluto. Bueno, está bien. Hay algunos que piensan que es absoluto. No es absoluto. ¿Por qué uno lee? Inclusive para los Goyim. Para los Yudim nada. Muy bien, me gustó. Está bien. Está alguno que va a decir que ni siquiera no tiene nada que ver, que no existe. ¿Eh? No. ¿Qué tiene que ver la estrella que está ahí a millones de años luz con lo que me va a pasar a mí? Hay una mínima. ¿Qué tiene que ver? Esa estrella está a millones de años luz. La otra estrella está un millón de años más para acá y vos me haces el dibujito, pero el dibujito no tiene nada que ver. La estrella, en astronomía estoy hablando, ¿no? Pero la astrología diría que sí. Bueno, esto es lo que quiero ver. Esperen, después tenemos que... ¿El judaísmo tiene una respuesta firme a esto? ¿O pueden haber diferencias entre los jajamim? También hay que ver eso. Puede ser que hay jajamim que creen y otros jajamim que no creen. ¿Todos los jajamim creen en el horóscopo? No, bueno, eso es lo que dije que voy a enseñarle. Vamos a ver, van a ver que no es que están todos de acuerdo. ¿Eh? ¿Está bien? Si yesh mazal o es mazal o ta. Vamos a ver. Pero están de acuerdo que eso no podría haber ninguna fuerza independiente de Dios. 100%. Porque todo viene de Dios. O sea que la brujería... No podría haber una fuerza independiente de Dios. Imposible. Sí, ¿qué? ¿Cómo definís clarividencia? Perdón, ¿qué ve qué? ¿Qué ve? Ve el futuro. Está bien, sí. Sé que existe ver el futuro porque el profeta ve el futuro, ¿no? Está bien.
Yo no dije que no exista, nada más que son fuerzas que vienen de Dios. ¿Está bien? Esperen, pero dentro, acá metimos todo en la misma bolsa. Puede ser que algunas existen y algunas no. Esto es lo que quiero decir yo. ¿Está bien? Puede ser, algunas existen y algunas no. Por algo la Torah lo prohíbe. ¿Por qué la Torah lo prohíbe? Es lo que tenemos que ver, porque la Torah lo prohíbe. No, la brujería la Torah prohíbe, pero la Torah cree ¿Que existe la brujería? no, en el horóscopo. A mí me dijeron que cree, pero que el ser humano, o sea, está más allá de eso. Está bien, por eso. Bueno, en otra palabra, si yo digo que el judaísmo cree en el horóscopo, digamos que sí, ¿no? ¿De dónde tendría que traer pruebas? Vamos, estamos ya, agarraron mi dinámica, ¿no? Mi metodología. ¿Dónde hay que traer pruebas? De la Torah. ¿Tenés pruebas de la Torah? ¿Algún pasuk, te acordás? Hay que buscar algún pasuk, ¿no? Yo les digo seguro, no hay ningún pasuk. Pero Abraham sí. Pasuk, olvídense, la Torah no tiene ningún pasuk del horóscopo, ¿eh? Pero Abraham sí miraba las estrellas. Un midrash, es un midrash, no es un pasuk. Entonces no cree la Torah. Y ayer no hizo ver más allá. Es un midrash, no es un pasuk. Por eso yo miraba. Un midrash es un comentario de un rab, no es un pasuk. Yo dije, tenemos que buscar la Torah, pero no está la Torah, eso es lo que dije. Si no está para la Torah, empiezo a desconfiar ya. Yo digo, si el horóscopo existe y determina lo que te va a pasar, si es una gran verdad, sería bueno ver algún pasuk que lo diga, ¿no? Porque la verdad está en los pesukim, ¿no? Entonces eso es lo que pregunté. Si hay pesukim de la Torah o pesukim del Tanaj, que verifiquen o nieguen que el horóscopo existe o no. Entonces eso. Si fuese tan fácil no habría más Pregunta, ¿y de dónde Yosef supo que los hermanos se le iban a traer? Digo, había otra vez el sueño. Cuando dice está en el pasado. Tuvo un sueño, que ahí él tuvo un sueño, ¿no? Dice. Pero la realidad pasó después. Yo no dije que no existan los sueños. Ustedes me hablando del horóscopo. No, pero esa yema ahí que se le reveló. Sí, se le reveló en un sueño y él captó algo. Yo no dije que no existan los sueños. Pero el horóscopo tiene algo de verdad. Eso es lo que tenemos que ver. Ustedes ya contundente. Algo de verdad. O sea, algo de verdad significa que si naciste en tal fecha en el año, eso va a influenciar en tu manera de ser. Eso es lo que estamos discutiendo, si existe algo así. Ustedes dicen, depende de la época del año que nací, que estoy bajo esa constelación o yo qué sé, ¿cómo va a ser mi personalidad? Pero es que yo he conocido a personas que Yo digo, va en contra del libre albedrío en esto, igual, ¿eh? muy extraño porque son muy parecidas a mi personalidad y veo a otra persona que ha nacido en otro y no son como yo. Entonces, Pará, ¿ves los que nacieron en tu época que son muy parecidas? Ahí no encontraste ninguna que nació en tu época que sea contraria. Bueno, eso sería una metodología. A mí me parece que seguro va la cosa. Pero bueno, habría que hacer el trabajo bien. Vamos a agarrar 10 personas que nacieron en tal fecha y vamos a ver si de verdad son todas parecidas o no. Eso es una investigación científica. ¿No? ¿Están de acuerdo? Si es científico, verifico así. Está bien, estoy de acuerdo. Esa es una buena verificación. Habría que ver. Pero en otras palabras, pero ¿entienden el problema que habría de libre albedrío, no? entonces no está escrito en ningún lado. Yo dije que no tengo ningún pasuk. No dije que no tengo rabanín que hablen del tema. Obvio que tengo sabios de Israel que hablan del tema. Yo pregunté si hay algún versículo de la Torá que afirma 100% que las constelaciones influencian en tu personalidad. ¿Está claro? Eso quise decir, no hay. Obvio que leía libre albedrío. Pero si van a decir que es aproximado, a lo mejor. ¿Y tu nombre? Carol dijo, para los Yodim para nada. ¿No? Dijiste, para los Goim a lo mejor. Eso dijiste, lo limitaste. Entonces, bueno. Es Masal de Israel. Entonces si es Masal de Israel, ¿qué me importa el Masal? No, para el Israel no lo toca. Pero igual es raro. A un Goy sí toca, ¿cómo? ¿Cómo influencia sobre el no yudí? Influencia porque, bueno, eso es lo que queremos que analizar. Si de verdad es así, ¿cómo? ¿Es algo espiritual? Puede ser algo espiritual. No tengo cómo demostrarlo. ¿Será que la influencia del hoy porque, digamos, lee el domingo, por ejemplo, en el periódico, lee que esta semana te va a pasar esto, entonces ya lo tienes en la mente? Bueno, ¿eso cómo se llama? Hay una palabra. No, ¿cómo se dice? Cuando vos te lo provocas. Se me fue la palabra en español. Para que no sé. Bueno, sí, ¿entendieron? Es cuando a veces, claro, si vas a conocer a alguien, güey, siempre conoces a alguien en la semana, ¿viste? Te vas a empezar a buscar, debe ser esto. Normalmente los horóscopos en los periódicos son muy amplios, para que le da posibilidad que seguro que se cumpla. Entonces, bueno, en otras palabras, ¿entendieron lo que? Obvio que el objetivo de la clase es incentivar la curiosidad, estamos claros, ¿no? Y que se queden pensando que, wow,
Hay que ver, ¿de verdad existe, no existe? ¿Qué piensa judaísmo? La verdad no está tan fácil. ¿Cómo lo demuestro? Eso es lo que quise decirles. ¿Está bien? Ahora no era mi objetivo ya decirles definitivo porque a mí me gusta demostrarlo, lo que pensemos. Y puede ser que hayan preguntas de las que estamos haciendo que no haya una respuesta, que hay un rap que diga sí, otro rap que diga sí. Bueno, ¿quién gana? ¿O quién está más cerca de la verdad? No sé, el que traiga más pruebas, ¿no? ¿No? Siempre como... Sí, ese es el objetivo. Está bien. Bueno, pregunta 6. La que dice 6. Bueno, después podés verla a continuación. Aimu rotzemayo umimenu. ¿Dios quiere algo de nosotros? Dios. Digamos que te demuestro que Dios existe, que Dios es único, Dios creó el mundo. Bueno, ahora puedo demostrarte que Dios quiere algo de ti. ¿Espera algo de nosotros? ¿Cómo sé lo que espera de mí? ¿Para eso qué tengo que demostrar? ¿Cómo sé qué es lo que espera de mí? ¿Dónde está escrito lo que espera de mí? Entonces ¿qué tengo que demostrar? Que la Torah es verdad. ¿Se puede demostrar que la Torah es verdad? O sea, hay dos preguntas. Primero, si sin Torah podría hablarte de lo que Dios espera de ti también, algo universal, también sería buena pregunta. A lo mejor sin Torah también yo podría demostrar que necesariamente Dios quiere algo, para algo te creo, ¿no? Fuera de la Torah estoy hablando. Ahora, más obvio que nosotros decimos que la voluntad de Dios está escrita en la Torah. Entonces para eso tengo que demostrar que la Torah es Mina Shamayim. Entonces las preguntas nuestras van a ser ¿cómo demuestro que Torah es divina? Las grandes preguntas de ese, ¿no? ¿Cómo demostrar la divinidad de la Torah? ¿Hay pruebas para demostrar la divinidad de Torah? ¿Qué tipo de pruebas puedo traer? Profecías que se cumplieron, Matan Ar Sinai, la demostración nacional de la profecía, códigos, es alguna una más moderna. ¿Cómo demuestro que la Torah es Mina Shamayim? Sigo. Ahí me vántate varable a Shuram. Digamos que te dicen, sí, esto es lo que Dios quiere de ti. ¿Estás seguro que entendiste bien? Ulay amefaresh toe. Ahora, los comentaristas, como dijimos, hay Jajamim, Rashi dice algo, Rabbi Abraham Ben Ezra dice algo, Ramban dice algo, hay muchos comentaristas. ¿Quién tiene la razón? Todos Mina Shamayim. A veces ellos dicen lo que les parece, ¿no? Es toda alajá Moshe Sinai, lo que dicen los mefarshim. También tenemos que definir qué es alajá, qué viene del Sinai absoluto y qué son comentarios. Pero entonces para vos, tipo, no sé, Dios está cierto y para mí, tipo, otro... Por eso. Sí, puede ser bueno. Vos agarrás un rab y seguís a ese rab. Está bien. Bueno, pero para la alajá. Estoy hablando para temas filosóficos ahora. Está bien. Para la alajá es así. Para temas filosóficos... También puede ser. No, pero un tema filosófico es si es verdad o es mentira. No es es si es real o no es real. ¿Entienden? No es alajá. Este rab matir, este rab azul está bien, es algo práctico. Pero un tema de si esto es real o no es real es un tema de verdad, de realidad. Entonces, antes hay un rab de explicación. Bueno, ¿cómo puedo demostrar? O cómo sé. Bueno, ¿cómo es la manera? La metodología para demostrar quién tiene razón. ¿Entendió? Ahí Mutziba Etzele Olam. Ulay Seishtane. La Torah que Dios nos ordenó. ¿Es para siempre? A lo mejor algún día cambia. ¿Quién dice así? ¿Contra quién? ¿Versus quién voy a contestar acá? Los reformistas que van a decir, sí, la Torah, Moshe era muy inteligente. Pero dijo para su época. Entonces los reformistas cambian, reforman. ¿Puedo demostrar yo como ortodoxo que el reformista está equivocado? Obvio que en estas clases tenemos que empezar a hablar del reformismo. ¿Cuál es el pensamiento del reformismo? ¿Cuál es el pensamiento de los conservadores? Y otras religiones. El cristianismo como principales y el islam. Que ellos también vinieron a cambiar. Ellos dijeron, es verdad, estaba el Antiguo Testamento, pero hasta el Nuevo. ¿Puedo demostrar que el judaísmo tiene la razón? Está interesante, ¿no? Estas clases. Clases de comparación de religiones. Y ahí. ¿Acaso lo que Dios ordenó es para siempre? A lo mejor cambia. ¿Quién te dijo que no? Bishvil mala asot mitzvot. ¿Para qué hacer mitzvot? Obvio que no es para Hashem, sino ¿para qué son las mitzvot? Para nosotros, ¿no? En honor a Dios, pero para nosotros. Pero ¿cuál va a ser la pregunta para qué hacer mitzvot? Cuando no robarás, no matarás. Obvio. No comerás carne y leche. ¿Por qué? No mezclarás lana y lino. ¿Qué tiene? Entonces, hay mitzvot que son obvias que se deben hacer.
Pero hay mitzvot que decís, ¿y qué me mejora eso? No mezclar carne y leche. ¿En qué me hace mejor? Y la pregunta de la abuelita. La abuelita empieza a hacer teshuvá, ¿no? Entonces la abuelita dice, pero si vos sos buena persona. ¿Qué tanto teshuvá? Vos, yo te conozco, vos sos buena. O sea, ¿cuál es la pregunta? Está basado. Si la Torá es para ser buena persona, y si ya sos buena persona, ¿para qué necesito más mitzvot? Entonces, ¿qué tengo que explicar? Cómo las mitzvot me hacen buena persona. ¿Entienden? ¿Cómo entra? ¿Dónde está la lógica? ¿Cómo esa mitzvah te hace mejor? ¿En qué sentido? Lama yesh mitzvot lo igioniot. ¿Por qué existen mitzvot no lógicas? ¿Por qué está entre comillas? Muy bien, a eso voy. Eso que yo quiero demostrar que no existe ninguna mitzvah sin una lógica. Si viene de Dios, alguna idea verdadera trae. No existe que Dios te dé algo, no existe, ¿eh? Algo de Dios sin sentido. ¿Están de acuerdo? Primero, ¿están de acuerdo? ¿Puede venir algo de Dios que no tenga sentido? Puede ser que yo esté limitado y no lo comprenda, pero ¿tiene que tener un sentido? Sí, porque Dios no te va a dar cosas sin sentido. Entonces, ¿qué ejemplo trajimos? Basar bejalab, carne y leche. Para Dumá, la vaca roja, la verdad. ¿Qué motivo tiene esa vaca? Amalek, hay una misma de destruir a Amalek. ¿Por qué destruir a Amalek? Si el judaísmo es bueno y es bondadoso, ¿por qué destruir a un pueblo entero? Buena pregunta. Hay respuesta 100%, para la respuesta, Hay respuesta por qué Amalek debe desaparecer. Y te lo puedo responder con lógica que si Amalek quiere mejorar, no tiene que desaparecer. Estamos hablando de Amalek que quiere seguir siendo el mal. Mamzer, otra pregunta difícil, ¿no? ¿Por qué es Mamzer? ¿Cómo? El padre y el hijo hicieron adulterio. Salió un hijo. El hijo es Mamzer. Bastardo. ¿Qué culpa tiene el hijo de lo que hizo el papá y la mamá? Buena pregunta. Yo no digo, hay respuesta. No digo que el hijo tiene culpa, no, obvio. Pero hay respuesta de cómo contestar a esas preguntas. La vaca roja. Había una misma de la vaca roja. Shlomo Amelech no sabía el sentido. ¿Tenía sentido esa misma? Sí. ¿Cuál es la prueba de que sí tenía sentido? No, eso no es prueba que tiene sentido. Eso es prueba que hay una misma, que hay que hacerla. No, yo digo, ¿cómo sabes, cómo demuestro que necesariamente esa misma tiene un sentido? Yo digo, todo lo que viene de Dios tiene un sentido. Yo nada más digo lo que trae la Gemara, ¿está bien? La Gemara dice que Shlomo no sabía el sentido, pero Moshe Rabenu sí. Si Moshe sabe el sentido, ¿qué significa? Que tiene un sentido absoluto, ¿no? Entonces los que dicen que los hukim son mitzvot que no tienen sentido, no es correcto. Porque Shlomo Amelech sabía el sentido de todas menos una. Y hay un montón de hukim. O sea que Shlomo Amelech sabía el sentido de todos esos hukim. O sea, entonces, ¿qué significa hukim? Mitzvot, que es difícil saber el sentido. No que no tienen. ¿Entendieron? Ahí dice que Moshe sabía, sí, Moshe sabe todas. Pero Shlomo sabía 612. En otras palabras, yo quiero decir que los hukim también tienen sentido. ¿Está bien? Sigo. Hay 5 preguntas grandes más. ¿En qué hora yo estoy? Me queda. Le voy a decir la razón. Pregunta 11. Lama lomas pikliot adam tov. ¿Por qué no alcanza solo con ser buena persona? Lo más importante es ser buena persona. Y bueno, ¿para qué 613 mitzvot? ¿Qué contestarían? Porque necesitas más cosas para ser buena persona. O que ser buena persona no es el único objetivo. Hay 2 posibilidades. A lo mejor ser buena persona, si ser buena persona no es el objetivo, entonces tengo que demostrar cómo las 613 mitzvot te hacen mejor persona. Esa es una posibilidad. 2. ¿Qué? No, buena persona es como Ben Adam la Javerón, no el hombre al prójimo. Eso es ser buena persona. Ah, bueno, buen Yehudí. Está bien, pero eso quiere decir buena persona. Ahora. Ah, ¿qué significa ser buen Yehudí? ¿Qué entendés por buen? Ah, buen es hacer las mitzvot. No tiene que ver con algo de bondad, necesariamente. Ah, entonces hay otro objetivo, de ser bueno. O sea, el objetivo... Vamos a definir. La mitzvot te hacen buena persona, eso estoy seguro. A veces hay mitzvot que yo no veo en qué me hacen mejor. ¿En qué me hace mejor no mezclar lana y lino en una vestimenta? ¿En qué me hace mejor? Esa es la pregunta. Esperen. ¿Por qué no alcanza a coser Adam Tov? Vli mitzvot nosafot. Sin tantas. Hay algunas que yo... No matar, no robar, devolver al prójimo lo que encontré en el camino, seguro que me hace mejor persona. Esa está clara. No decir la Yonarra, seguro que me hace mejor persona. Pero hay mitzvot que no veo cómo me hace mejor persona. Obvio que la respuesta va a ser,
que hay que ver cómo esa misma te hace mejor persona, de verdad. Segundo, que mejor persona no es solamente el hombre del prójimo. Mejor persona es una persona que se eleva espiritualmente en contacto con Dios. Y esa misma a lo mejor te viene a dar ese punto también, que vos no prestaste atención. No es un tema netamente social, sino es un tema de elevación espiritual, que también te conecta con lo social. ¿Entendieron lo que quiero decir? Entonces, seguro que las misbot tienen eso. Entonces tengo que demostrar cómo, en otras palabras, que hay que estudiar en todo este grupo. Hay que estudiar el sentido de las misbot. ¿Para qué viene o sea, cómo estas misbot me dan esto? ¿Cómo esta misbot me da esto? ¿Cómo esta misbot? Rambam define todo. Hay un libro que habla del sentido de las misbot. ¿Conoce el libro del sentido de las misbot? Libro que explica las misbot, el sentido. ¿Qué libro conocen? Uno es Sefer HaJinuj. Sefer HaJinuj es un libro que te trae las 613 misbot y te las explica. Rambam obvio en el Moreh Nebuchim, que te el sentido de las misbot. Hay libros de filosofía judía que hablan del sentido de las misbot. ¿Se entendió? ¿Fui rápido o está bien? Sigo. Lama rak anachnu hayudim. Una pregunta difícil. ¿Por qué solamente los judíos estamos obligados a hacer misbot? Beagoim lleva misbot bilbad y los goim solamente 7. Eso lo vimos un poquito ayer en otra clase. ¿Por qué los judíos 613 y los goim 7? ¿Por qué nosotros estamos obligados y ellos no? La número 13. ¿Por qué los judíos estamos obligados y los goim? Esperen, primero, con los 7 misbot. O sea, un goy te podría decir, ¿por qué no me hizo yudí? Yo también quería ser yudí, porque querría elevarme más. Si quiere que se convierta. Perfecto, es lo que digo. Pero ¿por qué no directamente no lo metió dentro del tema de entrada? ¿Por qué le dejó la alternativa de la elección? Puede ser, primero, que no es tan fácil ser yudí. No es fácil ser yudí. Pero ser yudí te eleva más espiritual, te conecta más con Dios. Y te da mundo venidero. ¿Y el goy? ¿El goy no tiene mundo venidero? Sí, también. Entonces no es pregunta. El goy, si cumple las 7 misbot que Dios le dio, también tiene parte en el mundo venidero. Entonces no hay problema. Entonces prefiero ser goy para que 613. Con 7 me gano un mundo venidero. Pero con 7 misbot no es el mismo mundo venidero que con 603. El 613, o sea, te da un mundo venidero mucho más grande. Entonces ahí el goy te va a preguntar, entonces ¿por qué no me metió? Sí, ya te contesté, porque no quería obligarte, porque no es fácil. ¿Entendieron? Pero Dios le da la posibilidad de mundo venidero a todos. Perfecto. Entonces, está bien, es más o menos contestado, en cierta manera. Esta es la gran ahora vienen preguntas filosóficas buenas. A lo mejor no tenemos libre albedrío. ¿Quién te dice que tenemos libre albedrío? La Asot Misbot o la Gdol. ¿Quién dijo que seguro tenemos libre albedrío? ¿Entiendes la pregunta? A lo mejor, es la famosa pregunta del Dios sabe todo. Si Dios sabe todo, Dios sabe todo lo que va a pasar, entonces no tenés libre albedrío, porque Dios ya sabe lo que vas a hacer. No, ahí no entiendo. ¿Cómo contestás que Dios sabe todo y que existe el libre albedrío? Esa es la gran pregunta. ¿Entendieron? Pero está claro, que el judaísmo piensa que el libre albedrío es hasta el final. Tenemos libre albedrío, seguro. Es la esencia de la Torah de las Mitzvot. Si no habría libre albedrío, no tendría sentido que Dios te obligue, ¿no? Digamos que no tengo libre albedrío. Entonces, ¿cómo Dios me obliga a hacer la Mitzvah? O sea, me dice, estás obligado, porque yo la puedo hacer o no. Si yo no tengo libre albedrío, no tiene sentido. Me obligues o no me obligues, si la voy a hacer, la voy a hacer. Y si no la voy a hacer, no la voy a hacer. O sea, toda la Torah está basada en el libre albedrío. Toda la recompensa y castigo está basada en el libre albedrío. Imagínense, Dios te da recompensa por hacer una misma, pero yo no tengo posibilidad de hacerla. Entonces, como no tengo posibilidad de hacerla, voy a pecar. Entonces Dios me va a castigar. Entonces, ¿por qué me castigas si yo no tengo posibilidad? La Torah está basada en que el libre albedrío es hasta el final. Es una de la esencia. ¿Está bien? Entendí que antes salteé, no me di cuenta. La 12 es, a lo mejor no tenemos Bejirá Hopshi, y la 13 es, ¿por qué solo los Yudim estamos obligados a hacer misbot? 14. Mama Adam Shel Yudim Shenam Shombrin con la misbot. ¿Cómo ver a un yudí que no cumple misbot? ¿Un judío reformista o un judío giloní? ¿Cómo ve el judaísmo a un judío laico? Vamos a ver. ¿Qué nos enseña más honor al respecto? Obvio que no.
Él no respeta Shabbat. Y pasa con el auto. Agarro la piedra, ¿sabes? Y la tiro a la piedra. Obvio que no. ¿Estamos de acuerdo que no? Ah, pero ¿por qué está violando Shabbat? No sabe. Nadie le enseñó. Entonces, obvio que ¿cuál va a ser el deber nuestro? Hay que pensar para bien. El deber nuestro va a ser enseñar, transmitir. Obvio que ese... pero ¿cómo lo ve? ¿Cuál es el estatus? ¿El igual es Yudí? Sí, es Yudí. Está equivocado porque no sabe, como cualquiera de nosotros que volvió en Teshuvá, también pasó lo mismo. ¿Está bien? Bueno, y es el deber enseñarle, transmitir. Pero ahí tenemos que hablar de los reformistas y los conservadores. Claro. Hay otro grupo más que hay que hablar. Reconstruccionistas. ¿Escucharon este grupo? Ya se fueron para... Reconstruyen, o sea, no dejan nada. No sé qué. Todo. Lama yesh raba olam. ¿Por qué existe el mal? Si Dios es todo bueno y vio todo lo que había hecho y era muy bueno el mundo, todo meod, ¿no? Y cada uno dice al final de cada día. Y vio que era bueno, vio Dios que era bueno, o sea, Dios no hace mal. Entonces, ¿cómo existe el mal? No tiene que existir el mal. Entonces, bueno, es el mal que a vos te parece, pero no. Lama y tzadikim soblim. La pregunta del millón. Tzadik berralo, raya betoblo. ¿Por qué hay tzadikim que les va mal? ¿Y por qué hay reshaim malos que les va bien? Al bueno le tendría que ir bien y al malo le tendría que ir mal. ¿Eso es lo justo? ¿Sí o no? Entonces, ¿Dios por qué es así? Me dicen que Dios maneja el mundo con justicia, todo lindo, todo, pero yo no lo veo. ¿Dónde está? Es la pregunta, ¿no? Entonces, ¿tenemos respuestas al respecto? Vamos a ver respuestas, obvio, que hay respuesta del judaísmo para explicar la justicia divina. Lama lo manael. ¿Cuál es la pregunta del siglo? La pregunta de este siglo sobre este tema. La pregunta del siglo sobre el tema de justicia divina. Exacto. ¿Por qué Dios no impidió el holocausto? Fíjense que la pregunta no dice por qué Dios hizo el holocausto. Dice por qué Dios no impidió. Porque Dios no lo hizo. Los campos de concentración lo hicieron los nazis. Bueno, pero ¿por qué Dios no hizo que no exista eso? Esa es la pregunta. Al lugar la pregunta. Pregunta difícil. ¿Por qué Dios no impidió el holocausto? Hay mucha gente que después del holocausto perdió su emuná, pero hay mucha gente después del holocausto que se mantuvo firme. ¿Vieron? Siempre te dicen, después del holocausto mucha gente perdió. No, estadísticamente hablando no es tan real eso. No es tan real. Hay mucha gente que se mantuvo firme, ¿no? A lo mejor, bueno, no digo que no sea difícil, pero... Ma sofoye la Adam. ¿Cuál es el fin de la vida? ¿A dónde va? ¿Cuál es el final? Yesh Haim Ahare Amavet. ¿Hay vida después de la muerte? El mundo venidero. ¡Demostralo! ¿Hay demostración del mundo venidero? Sí, hay gente que tuvo muerte clínica y vio una luz. No sé, ¿eso es prueba? Habría que analizar. ¿Eso es prueba del mundo venidero? Vamos a ver, vamos. También, no sé, quiero ver si eso es una prueba o no del mundo venidero. ¿Está bien? O si puedo dar respuestas lógicas. Y la última, Matam Ahaim. ¿Cuál es el sentido de la vida? Coca-Cola seguro que invierte mucho, ¿no? Los slogans de Coca-Cola, ¿no? Y una vez hicieron una cancioncita, ¿no? En marketing seguro que mienten $1 millón, ¿no? En marketing Coca-Cola. Y era así. Coca-Cola, Tam Ahaim. Coca-Cola, el sentido de la vida. El sentido de la vida es Coca-Cola. Obvio, uno que lo hace consciente dice, cualquier cosa están diciendo. Pero así funciona la propaganda. La propaganda funciona el mensaje inconsciente. Entra en el inconsciente. ¿Qué significa? ¿Por qué pusieron Coca-Cola el sentido de la vida? ¿Por qué pusieron con esa... Me olvidé, ¿cómo se dice? ¿Por qué con ese eslogan? A mí me parece, hicieron un estudio y se dieron cuenta que hay mucha gente que tiene un vacío existencial, que no saben para qué vive, que buscan el sentido. Entonces, obvio, mensaje subliminal, Coca-Cola, el sentido de la vida. El mensaje subliminal. Pero lo importante es que sí es una pregunta que todos tienen. ¿Cuál es el sentido? ¿Se entendió hasta acá? Bien.